Stop Maltrato Centros de Acogida presenta un año de violencia institucional por Navidad. Mujeres contra el miedo. Stop Violencia Institucional. Tomba el corporativismo, tomba interés, tomba l'estaca. Colabora Stop Desnonament Mallorca. Historias de los centros de acogida. Capítulo 1. Alma y Victoria en el servicio de acogida de víctimas de violencia de género, conocido como SAM-VVG. Stop Violencia Institucional. Stop Contratas y Subcontratas. Stop Corporativismo. Mujeres contra el miedo. Miedo en la casa y en la cama. Miedo en la calle y en la plaza. Miedo en público y en privado. Madres, hijas e hijos con miedo. Miedo del hombre y del Estado machista. Miedo del qué dirán y si te creerán. Miedo de la justicia y de los centros de acogida. De protección de menores, miedo y miedo. Stop Miedo. Esta Navidad cumplo mi primer año de violencia institucional, pero dentro de todo estoy esperanzada, porque sé que en 2017 vamos a celebrar el inicio del fin de la violencia institucional contra la mujer maltratada. No me arrepiento de haber dicho basta a la violencia machista y no me arrepentiré de decir basta a la violencia institucional. Tomé la decisión correcta al denunciar a mi maltratador. En los centros de acogida del SAM se dividen en tres servicios. Uno dedicado a los adultos sin cargas familiares, otro a las familias de situación de emergencia social y el último de las víctimas de violencia de género. Los adultos sin cargas dependen de bienestar social y está adjudicado a la empresa privada Intres y consta de un centro. Las familias en situación de emergencia social dependen también del área de bienestar social del Ayuntamiento de Palma y lo gestionan dos empresas. Un centro lo gestiona Intres y otro la Fundación San Juan de Dios. En el caso del Centro de Víctimas de Violencia de Género, lo gestiona la Regiduría de Igualdad y Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma y el Instituto Balear de la Dona. Y lo gestiona Intres y gestiona dos centros de acogida. ¿Cuál es la causa que me lleva al centro SAM-VVG? Después de un año y medio de violencia machista, ingreso de emergencia con un riesgo 5/5, con las huellas de mi agresor en el cuello, en el centro un día antes de la Nochebuena, para dar inicio a un año de violencia institucional. ¿Cómo es tu entrada al mi centro? Se queda la documentación original para hacer copias. Exactamente les entrego el DNI mío y el de mi hija, tarjetas sanitarias, la cartilla de vacunación y el libro de familia. Me dicen que tengo que firmar una serie de documentos antes de que me entreguen la llave de la habitación. La verdad no sé ni lo que firmo porque estoy en estado de shock. ¿Y qué pasa en Nochebuena un día después de entrar? Pido los documentos que firmé. No me los dan, me dicen que mañana me lo darán. A día de hoy, un año después, todavía sigo esperando mis copias. Y no solo eso, sino que no me entrega mi expediente completo, a pesar de que ya hace casi 2 meses que he salido de allí. Solicito un acompañamiento para ir al juzgado, para ratificar la denuncia contra mi marido, maltratador. Me niegan el acompañamiento, porque me dicen que nunca pasa nada, que no me voy a encontrar con la familia de él en el juzgado. Me entregan 3 euros para el bus. Me voy sin acompañamiento, sin teléfono alguno y con mi hija de 6 meses en dirección al juzgado. En el centro sabían que no tenía móvil porque mi maltratador me lo había roto el día de la última agresión para que no le denunciase, pero tampoco le dieron importancia. Resulta que en la esquina de al lado de la entrada al juzgado, conocida como la Cuesta de Urdangarín, veo de espaldas a la familia de mi agresor.
Tengo que entrar corriendo a una cafetería para que me presten el móvil y llamar a la policía. La Policía Nacional decide escoltarme hasta el juzgado. En la puerta del juzgado, los familiares de mi maltratador venían a increparme, tan cegados que ni siquiera se dieron cuenta de que estaba siendo protegida. Tras el choque y con el miedo en el cuerpo, consigo entrar al juzgado y ratificar la denuncia. Al llegar al centro, cuento lo que me ha pasado y la monitora y un miembro del equipo no hacen la menor autocrítica y lamentan mi mala suerte. Únicamente me pide los billetes del bus para justificar el gasto. Insisto una vez más en que me entreguen la documentación pendiente, que firmé cuando entré y me dan largas y a día de hoy también sigo esperando. ¿Qué pasa con la documentación? Parece mentira que en un centro de acogida de mujeres maltratadas nos pongan en peligro de esta y otras formas. ¿Cómo es el supuesto maltrato? El supuesto maltrato psicológico parece intencionado, pero se combina con una auténtica negligencia profesional, en cuestiones básicas y vitales, formando un sistema de violencia institucional que nos ataca psicológicamente desde la mañana a la noche. Se trata de miles de hechos, presiones constantes realizadas de forma arbitraria, como si se tratara de una represalia. Algunos ejemplos que he vivido son que, por ejemplo, se realizan registros en las habitaciones sin presencia de la usuaria, con la excusa del cumplimiento del plan de ahorro y la consecuencia de prohibición de tener comida en la habitación, comer cualquier tipo de comida del exterior en el interior del centro, obligándonos a comer tan solo comida del catering profesional de la empresa Eures. En resumen, tenemos que tragarnos comida en mal estado sí o sí, con pelos en los purés infantiles e insectos en los menús normales. Para rematar nos entregan yogures, leches, zumos y embutidos casi caducados o de mala calidad, con el pan del día anterior, todos los días igual, duro y como una piedra. La cena se pone una hora antes al horno a 180 grados durante una hora. Esto significa que nos comemos la comida recocinada. Aunque también sea una ensalada fría de patata con mayonesa, también se pone en el horno. Lo más surrealista es que en esa situación la monitora tuvo que ir a consultar a internet si se podía consumir la mayonesa caliente, y aún así pretendía que los menores y adultos no la comiésemos. Esa noche la mayoría no cenamos. Además, hay indicios claros de que una parte de la comida, de los desayunos y meriendas, desaparece del centro en extrañas circunstancias, ajenas a las usuarias. Además, los 2 únicos ordenadores disponibles en el centro para las usuarias llevan aproximadamente 8 meses rotos. El equipo técnico de Intres dice que está esperando renovar el concurso para reparar los equipos, lo que implica que los niños tengan que ir a locutorios para terminar los deberes y las madres tengamos más dificultades y riesgos para buscar trabajo o vivienda. Si tan solo fueran las condiciones diarias del centro no sería tan grave, pero esto viene acompañado de una mala praxis de la mayoría del equipo técnico, que parece actuar como mercenarios a favor de Intres. No somos ganado ni mercancía en manos de empresas ni profesionales, únicamente somos mujeres maltratadas que hemos dicho basta. Si en el centro hay una psicóloga, una educadora y una trabajadora social, deberían de ser para ayudarnos y no para lo contrario. Para lo que hacen con nosotras, mejor que no hagan nada. Mejor que no estén allí. Que dejen su oficio y que no le den mal nombre a sus compañeros de profesión con vocación. Que si quieren, sí que quieren hacer un buen trabajo. Si tuvieran un mínimo de dignidad y valentía, se enfrentarían a su empresa públicamente, como hacen los trabajadores del Centro de Menores de Zaragoza, también gestionado por Intres. Los trabajadores del COA, de los centros de acogida,
de menores en Aragón en lucha frente a Intres. Las usuarias pedimos que se empaticen con nosotras, pero solamente recibimos maltrato institucional. La trabajadora social me dijo que no cumplía con el perfil de víctima de violencia de género, porque soy española y con estudios, aunque la Policía Nacional me asignó con un riesgo 5 sobre 5. También me dijo que tengo que sentirme privilegiada de estar en el centro y que mi hija y yo costamos 37 euros diarios. Y yo me pregunto, ¿qué hacen con el dinero del ayuntamiento que paga por nosotras? ¿O qué dice el Colegio Profesional de los Trabajadores Sociales sobre esto? La trabajadora social del centro en su primera entrevista me preguntó al finalizar la misma, ¿no te has planteado suicidarte con todo lo que te ha pasado? Sí, disculpe, la psicóloga. Después, en las siguientes 2 únicas entrevistas, solo se preocupaba de si tenía pareja estable. Cuando le respondo que no, que todavía no quiero tener pareja, me recomienda hacerme una página de contactos. Para colmo, la psicóloga comparte información confidencial de las visitas terapéuticas con el equipo técnico, sin necesidad alguna de que lo justifique. ¿Qué le parece esto al Colegio Profesional de Psicólogos? La educadora social insiste a su manera y comenta que yo te puedo ayudar para que tu hija tolere mejor a los hombres y así tengas una pareja estable. Yo le comento que la niña necesita afrontar otros traumas con mayor urgencia. Y ella solo me indica que le cambie el jabón a mi hija porque huele a negro, ya que tiene la piel más gruesa al ser mulata. Respecto a la actuación de los monitores, quizás cabe destacar una situación entre tantas. En el mes de mayo me enfrenté al juicio por medidas cautelares de mi divorcio. Mi abogado pidió el típico biombo, para que yo no tuviera que ver la cara del maltratador. En el juzgado, por alguna razón, lo colocaron mal, de tal forma que terminé cruzándome la mirada con mi maltratador. Tal fue mi impresión al verle, que acabé en urgencias con un ataque de ansiedad. El médico me recetó 2 pastillas de diazepam, de 5 miligramos, para poder descansar y superar el ataque. Una vez en el centro, enseño el informe médico a la monitora y se atreve a decirme que si me tomo las pastillas no podré hacerme cargo de mi hija y que tendrá que llamar a menores para que la niña duerma allí. De tal manera que me tuve que comer el ataque de ansiedad con patatas. El colmo del maltrato es la arbitrariedad. Meses después, otra usuaria sufre un ataque de ansiedad por no tener niñera. Se toma la medicación y sus 2 hijos acaban durmiendo en el despacho de los monitores, sin que nadie llame a menores. En cuanto al preparador laboral, podemos estar contentas porque el problema se reduce a su ineptitud para el puesto que ocupa. Por ejemplo, redacta currículums desfasados. En cualquier caso, no es fácil realizar un trabajo así cuando las normas del centro están viciadas de partida. Son imposibles de cumplir y solo se pueden imponer de mala manera y aplicándose con arbitrariedad, a unas afectadas de una forma y a otras de la otra, convirtiéndose el centro en una especie de cárcel para mujeres maltratadas, de la misma forma que una prisión que tiene módulos distintos con privilegios distintos, según el tipo de presa maltratada. Una situación así, cualquier trabajador está entre la espada y la pared, entre seguir las normas de la empresa o enfrentarlas, obedeciendo a las buenas prácticas propias del código del colegio profesional. Y si el centro es como una cárcel, ¿en qué pueden convertirse los profesionales sometidos a las empresas si no se organizan y luchan contra la misma? Por otro lado, suele suceder que aquellos que no responden a los perfiles corporativistas se marchan quemados o no se les renueva el contrato. ¿Qué pasa con los documentos? ¿Quién revisa, quién audita los expedientes? Ahora mismo los están destruyendo.
¿Por qué esta violencia no afecta a todas las usuarias por igual? Se ve claramente el trato diferenciado a dos perfiles de usuarias, según la forma de que acceden al centro. Las primeras, las que entran por urgencia o emergencia, es decir, por orden judicial o por la policía. El segundo grupo son las que entran mediante entrevistas con la psicóloga, la trabajadora social o con ambas. En estos casos, ninguna afectada tiene denuncia hacia el maltratador. La mayoría suelen tener hijos. El primer perfil, el equipo técnico, no suele ser tan complaciente a la hora de hacer cumplir unas normas de por sí abusivas e inquisitorias, de las que si pusiéramos a detallar podríamos hacer un vídeo entero. Así empiezan a caer sanciones, informes negativos, arbitrarios, llegándose incluso a fabricar incumplimientos de las normas para sancionar o amenazar. Las sanciones pueden repercutir en castigos e incluso expulsiones en el centro. En cambio, generalmente a las usuarias que entran mediante entrevista con la trabajadora social o la psicóloga o ambas del servicio de acogida reciben un trato más humano y sin desprecios por parte del equipo técnico, pero suelen abandonar antes el centro porque deciden volver con su agresor. A menudo hemos sospechado o incluso alguna usuaria ha manifestado que estaba en el centro para cobrar el RAI, la renta activa de inserción. El maltrato arbitrario quedó clarísimo la primera vez que constaté a algunas usuarias que se habían visto durante el día con el agresor, además dejando que éste les acompañara hasta la puerta del centro, cuya ubicación tiene que ser confidencial para mantener nuestra seguridad. Semejante actitud pone en peligro todo el centro. Y sin embargo, cuando me quejé la primera vez que presencié el hecho, avisando al personal técnico del centro, recibí una amonestación. La trabajadora social me trató de chivata, me amonestó y me amenazó con la expulsión. Sufrí un ataque de ansiedad porque me veía en la calle con mi hija de 9 meses. Al día siguiente, la trabajadora social rectificó y dijo verbalmente haberme quitado la sanción, pero no lo puedo confirmar porque, como ya he dicho, después de 2 meses de salir del centro, aún no tengo mi expediente. Y así un maltrato arbitrario tras otro. Con todo lo que sucede y nadie se queja. En diciembre de 2015 había un buzón habilitado de quejas y sugerencias en el despacho de monitores, lo cual significaba que tenías que redactar la queja delante de ellos. Te comentaban que cuando viniese el director a las reuniones semanales que tenían se las llevaría al ayuntamiento. De las quejas que escribí con ese sistema nunca llegué a recibir respuesta alguna. Tras quejarme en la asamblea, en febrero el equipo técnico decidió subir el buzón a la sala común de mujeres. Se escribían las quejas, se depositaban en él, pero pasaban meses y no se ve hasta que lo vaciaban. También sin respuesta. A partir de julio se nos avisa que las quejas se hacen telemáticas en los ordenadores del despacho de monitores y que ellos mismos se encargan de la redacción de la queja. Además se realizan asambleas de las usuarias con el equipo técnico quincenales de 6:30 a 7:30, en la cual si expresas alguna queja el equipo técnico trata de ridiculizarte, desprestigiarte delante de otras usuarias. Tan solo encontramos alguna solución temporal presentando quejas telemáticas en la página web del ayuntamiento. Sin embargo, lo que un día se puede llegar a solucionar, a los 15 días vuelve a ser lo mismo. Lo mismo pasa con las inspecciones con preaviso. Se produce un lavado de cara en el centro y otra vez lo mismo. Se va instaurando el miedo, el sistema de ver, oír y callar, hasta que a alguien se le acaba la paciencia y dice stop miedo. Stop violencia institucional, stop contratas y subcontratas privadas.
Stop corporativismo. ¿Dónde están los documentos? ¿Por qué no se entregan los expedientes? ¿Qué consecuencias pueden tener las quejas para las afectadas? Por parte de... ¿Cuál es la primera queja ¿Cuál es la primera respuesta a las quejas? Por parte del maltrato, aparte del maltrato psicológico, son las provocaciones. Si responden, te pueden caer un informe desfavorable o incluso sanciones, lo cual implica una posible expulsión. Además, lo más grave es que creo que alguien pudiera estar recurriendo a un nuevo abuso de poder. Me temo que alguien se aprovecha de los registros que se realizan sin nuestra presencia en nuestras habitaciones para presuntamente sustraer documentación comprometedora con la labor de algunos profesionales y ocultar sus propias responsabilidades. Tan solo el equipo técnico tiene acceso a la llave de las habitaciones. Lo más chocante es que un tiempo después me encuentro dichos documentos en otro cajón. Para colmo, al revisarlos he tenido la sospecha que alguno de los documentos más sensibles ha sido modificado. ¿Dónde están los documentos? ¿Por qué no entregan los expedientes? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿En qué basura de la ciudad están? ¿Y cómo te defiendes de algo así? Desde dentro del centro, generalmente con absoluta sumisión, soportan los ataques personales que recibimos por parte del equipo técnico, por la amenaza de una posible expulsión y de todo lo que pueda acarrear. Si en ocasiones respondes a la provocación o te opones de alguna medida o propuesta u orden arbitraria y abusiva, avisan de que te expulsarán o que te llamarán a menores. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo reconocida una minusvalía física. Cuando entré en el centro, la primera trabajadora social que me atendió me comentó que según las normas yo quedaba exenta de las tareas de limpieza del catering por mi discapacidad. Sin embargo, a partir de febrero, coincidiendo con el cambio de trabajadora social, me comunica que estoy obligada a hacer la limpieza del catering, bajo la amenaza de que si no lo hago, significa que no me puedo ocupar de mi hija, lo cual tendrá que avisar a menores. Argumentos y propuestas. El servicio de acogida municipal del Ayuntamiento de Palma, en teoría, es un servicio público. Sin embargo, desde hace décadas lo gestionan empresas privadas que dicen carecer de ánimo de lucro, pero que no paran de acumular contratos y contratos de la administración, subcontratando a su vez servicios con otras empresas. En el caso del SAM, en este momento, se trata de INTRES, Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, que en su memoria de 2015 reconoce que facturó 35 millones de euros, aún más que en 2014. También es el caso de la Fundación Sant Joan de Déu, que en 2015 facturó más de 7 millones de euros. En el caso de INTRES conocemos protestas en formas de recogida de firmas desde el primer semestre de 2010, cuando INTRES acababa de asumir el servicio y se agravaron los problemas. Por ejemplo, cuando se recortó el gasto en comida, o cuando la trabajadora social presuntamente se negaba a hacer informes necesarios para algunas afectadas, de forma totalmente arbitraria, y se respondía a las quejas de manera inquisitoria. Esta es la recogida de firmas de 2010, que terminó en una solución temporal del problema, que volvió a suceder luego después en poco tiempo cuando se renovaron las afectadas. Sin embargo, los problemas con las grandes empresas de servicios sociales presentadas a sí mismas como empresas de utilidad pública para pagar menos impuestos y vivir de contratos públicos no son nuevos.
Se da sobre todo en aquellas empresas que no tienen presencia como asociaciones con un proyecto social y participativo detrás, sino que se dedican única y exclusivamente a los contratos públicos, o bien viven seriamente condicionadas por ellos. Ya en el cuarto trimestre de 2010 saltaron a la prensa denuncias de trabajadoras y usuarias de un piso tutelado de mujeres maltratadas, puesto que llegó a salir la denuncia en prensa. Los contratos con la asociación que gestionaba el piso fue cancelado y se llegó a estudiar la petición de la devolución de las subvenciones por parte del Gobierno balear. El juzgado de instrucción lo investigó. Al gestor del piso le decía que no le extrañaba que los maltratadores abusaran de las mujeres. Se fue detenido, claro. Denunciado también por las trabajadoras. Pero volvamos a Intres, que es la empresa que lleva la mayoría de centros del SAM, que está sumergida en conflictos laborales y problemas en los servicios como el de Aragón, donde los trabajadores denuncian que los cambios en los modos de trabajo perjudican a los afectados, en este caso a los menores. También, como no, incumplen la ley laboral. 6 denuncias a inspección de trabajo en un año. Claro, los trabajadores luchan y la empresa reprime. Los trabajadores no pueden comparecer en las Cortes de Aragón por temor a posibles represalias de Intres, a sus portavoces. Ahí la noticia. Y la empresa en realidad admite represalias cuando dice que sustituyó que echó a trabajadores que estaban haciendo largas sustituciones para contratar a nuevos trabajadores durante una huelga. Esos despidos están denunciados con el objetivo de conseguir despido nulo. Encontraréis las referencias al pie de vídeo, las noticias, los enlaces. Muchas personas estarán preguntando lo mismo. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Cómo pueden colaborar algunos de ellos en todo esto? Todos los relatos indican que más tarde o más pronto, si no hay una lucha muy seria de los trabajadores y usuarios del centro, las empresas privadas acaban imponiendo de la peor manera sus intereses. En un ambiente de trabajo viciado, con jefes supuestamente conscientes de los objetivos de la empresa y con unas normas hechas para ser usadas contra los usuarios, que no ofrecen garantía alguna y que defienden, que en el fondo están hechas para defender la política de la empresa, se van quedando en el puesto aquellos trabajadores que terminan claudicando a la política de la empresa o que se alienan de tal manera que se meten plenamente en el papel que se les adjudica. Lo que estamos explicando es que con los años, si no hay lucha, si los trabajadores no protestan, llega a predominar el sector más sumiso o incluso maltratador de los trabajadores, y que aquellos que quieren y tratan de hacer una buena praxis o bien son despedidos, no renovados, o se marchan quemados, o apenas tienen margen de maniobra para siquiera paliar los efectos que genera en la situación en los afectados. Y a medida que se selecciona el personal en función de los intereses de la empresa, aumenta la degradación del servicio. Tenemos claro que si hay voluntad política se puede lograr cancelar el contrato o suspender la nueva licitación y tomar medidas urgentes para municipalizar la parte del servicio que le toca al ayuntamiento, así como para que el Instituto Balear de la Dona asuma la parte que le toca de forma directa con el centro que depende de ellos directamente y que está subcontratado también por Intres. Y más, estas medidas se deben de tomar más en general y más en una situación de emergencia como esta. Sí se puede evitar que los próximos 2 a 4 años
sigue habiendo sufrimiento en los centros de acogida. Es ahora cuando se están licitando los nuevos contratos. Basta de sufrimiento indiscriminado, de decenas, quizá cientos, de víctimas de violencia machista, así como familias trabajadoras, pobres, usuarias del SAM Familia, que también sufren maltrato. Es el momento, es la ocasión de parar el maltrato y suspender la privatización. Desde el pasado 20 de octubre de 2016 hemos intentado reuniones con Benestar Social, tanto con Benestar Social del Ayuntamiento como con la Regidoría de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, para solucionar los problemas urgentes y compartir el diagnóstico del problema. Ningún cargo político de la Regidoría de Bienestar Social nos ha recibido, tan solo un cargo técnico que no ha querido permitir que asistiera el afectado, ni ha aportado información alguna usando el argumento de la confidencialidad, nos ha recibido. Es curioso que se esté usando la protección de la confidencialidad del afectado contra el propio afectado, como pretexto y argumento falaz para no dejar que el afectado se informe y para no dejar que el afectado esté representado y pueda ir con alguien a una reunión a saber qué pasa con su caso. Se está atentando contra el derecho a asociarse y protestar, reduciendo las quejas y las protestas de calado al cajón de la opacidad y el corporativismo, que tiende a dar la razón siempre al profesional, lo cual redunda en privilegios profesionales e incluso impunidad total. En cuanto a las reuniones con la Regidoría de Igualdad, por fin, el 17 de diciembre nos recibieron el regidor y la directora general del área de Igualdad. La reunión terminó simplemente con el compromiso de una nueva reunión, sin fecha, a pesar de que la renovación de la privatización por 2 años ampliables a 4 podría estar resuelta en menos de un mes. Los responsables toman nota de algunas deficiencias, sin embargo, no recogieron las pruebas y documentación que se les ofrecía. No consideramos que la reunión en general fuera satisfactoria, porque no logramos acceder a información que aún no tenemos y que hemos solicitado, y porque tampoco se vislumbró una actitud clara en la línea de tomar medidas urgentes acerca de la próxima adjudicación del nuevo contrato. Para colmo, en principio tampoco hubo coincidencia sobre el diagnóstico del problema, puesto que la directora de Igualdad consideraba que había que separar los problemas de los usuarios en el centro del de la privatización. El problema de la privatización, al cual nosotros consideramos una de las causas importantes. Por tanto, no vimos disposición para resolver el problema central, ni el de la privatización, ni el que hay entre la actual plantilla, que figura en el pliego como plantilla subrogable de una empresa a otra. Tanto es así que si cambiara la empresa, el personal, tal cual está la situación a día de hoy, pasaría subrogado, con total impunidad. Tampoco mencionaron ni una sola vez la posibilidad de abrir expediente sancionador ni de investigar las posibles responsabilidades penales o profesionales de los trabajadores y de la empresa. Si finalmente la Consejería de Igualdad se negara a tomar medidas de urgencia para paliar la situación en el centro y municipalizar el servicio, creemos que será una oportunidad perdida, puesto que en campaña electoral el candidato y actual regidor defendió claramente la apuesta por la municipalización de los servicios públicos, hablando literalmente en los siguientes términos. Si quiere funcionar. El que estem dient des de Som Palma és que volem una Palma amable, justa i sostenible. Per això hem creat un programa col·laboratiu amb moltes propostes diverses per construir-la, per traduir això en accions concretes en una realitat social. Estem dient, per exemple, que els serveis municipals han de ser públics. Hem de remunicipalitzar els serveis. Això vol dir que els serveis públics, els serveis municipals, no són per fer negocis, són per donar precisament un servei a la ciutadania. Estem dient també que la política se fa per donar un servei a la ciutadania. Això vol dir que no se fa per enriquir-se.
Estas fueron las promesas del actual regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina, cuando tan solo aún era candidato. Compañeros, regidores, habláis de medidas concretas. Aligi, asumiste cargo en junio de 2015. Ha pasado ya 1 año y medio. Ha habido mucho tiempo para ponerse al día y aplicar el programa. Pero no pasa nada, más vale tarde que nunca. Hay que tener en cuenta que desde que las quejas van en aumento, parte del personal está muy nervioso y a estas alturas es necesario tomar las medidas extraordinarias que fueran necesarias para poner orden inmediatamente, a buen recaudo, los expedientes abiertos y cerrados que puedan estar en manos de las contratas, sobre todo de Intres. Que se suspenda el contrato y se asuma directamente el servicio y que se audite el servicio para pedir responsabilidades de todo tipo y eludir cualquier posible denuncia de las empresas en defensa de sus contratos y sus beneficios. Creemos que el principal punto de apoyo para cambiar esta situación no está solo en el ayuntamiento, sino en la movilización. Creemos que sin movilización no hay cambio. Unámonos. Los afectados, las maltratadas y aquellos trabajadores de los centros con verdadera vocación que quieren hacer bien su trabajo se deben movilizar juntos para lograr los objetivos. Si los regidores quieren caminar juntos hacia ese objetivo, bienvenidos. Si no, nos van a tener enfrente. Desde Stop Desahucios Mallorca, organización de reciente creación, contando con activistas con años de experiencia, luchamos contra los desahucios hipotecarios y de alquiler, por alternativa habitacional en cualquier caso, contra los cortes de suministros y las subidas de tarifas, por auditar, acondicionar y ampliar el parqué de vivienda social de las administraciones públicas. Apoyamos la campaña llamada Obra Social, para recuperar el uso de viviendas expropiadas por la banca, especialmente en las viviendas del Banco Malo Sareb, con la exigencia de alquileres sociales para la gente que lo necesite. Y, cómo no, apoyamos la lucha justa, la justa lucha de los compañeros afectados del SAM y centros de acogida. ¿Qué nos queda? ¿Dejar que nos cunda el miedo? ¿Callar? ¿Dejar que triunfe el corporativismo? No. Denunciar. Unámonos para luchar contra todo tipo de maltrato, ya sea familiar o institucional o de género. Exijamos una auditoría ciudadana completa de las contratas, subcontratas privadas y de las administraciones competentes, tanto de la Regiduría de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Palma, la Regiduría de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento, también el Institut Balear de la Dona, del Govern de les Illes Balears y, como no, les empreses privades. Intres, Institut de Treball i Serveis Socials, Fundació Sant Joan de Déu y el Catering, EURES. 2. Exigimos sanciones y reclamaciones efectivas a las contratas y subcontratas. 3. Depuración de responsabilidades profesionales y, en su caso, penales al personal privado y público que hayan colaborado en la mala praxis del servicio. 4. Revisión de todos los documentos realizados por el personal que hayan podido perjudicar a los usuarios de los centros de acogida de algún modo. 5. Municipalización del SAM y que el IBEDONA asuma directamente el centro de atención a víctimas de violencia de género que le corresponde, que está situado en la part forana de Mallorca. Y 6. Derecho de asociación de los usuarios y garantías efectivas para la participación en el control democrático de los centros de acogida. Stop maltrato en los centros de acogida. Un año de violencia institucional por Navidad. Mujeres contra el miedo. Stop violencia institucional. Tomba el corporativismo, tomba Intres, tomba l'estaca.
para que en 2017 podamos celebrar el inicio del fin del maltrato institucional. Contacta en Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico, teléfono. Hemos puesto también a la disposición, tanto para afectados como para colaboradores, el teléfono 603-265-889. Hoy el ataque en las redes sociales, mañana en las calles.